Buenos días, jóvenes, el día de hoy vamos a empezar con la resolución de circuitos. Muy bien, bueno, ya habíamos visto anteriormente que los circuitos eléctricos se conforman, los que vamos a estudiar se van a conformar de tres partes, que son el conductor, el voltaje y la resistencia del conductor. Bien, ya vimos cómo se calcula la diferencia de potencial, ya vemos cómo se calcula la intensidad de corriente y también vemos cómo se calcula la resistencia. Ahora vamos a ver qué sucede cuando los tres elementos se unen en un solo circuito. Sí, vamos a ver. Dice, encuentra la intensidad de corriente. Entonces aquí vemos un conductor que está conectado a una alimentación que le suministra 30 voltios y a través de ella pasa la corriente hasta llegar a una resistencia. A la resistencia consume 10 ohms o resiste 10 ohms y esta resistencia consume la corriente que circula a través de todo el circuito. Ok, vamos a ver entonces qué sucede con este circuito. Bien. Ok, teniendo esto en cuenta, vamos a apuntar los datos. Tenemos el voltaje, que nos marca muy bien la imagen, o la diferencia de potencial o el potencial eléctrico, 30 volts. Tenemos la resistencia del conductor, que es de 10 ohms. Vamos a poner el símbolo de ohms. Y es todo. Bien, nos están preguntando qué intensidad de corriente pasa por aquí. Bien, como no tenemos datos como la carga y el tiempo para poder calcular la intensidad, vamos a recurrir a la fórmula de la ley de Ohm, que ya la habíamos visto anteriormente. Acá está, al principio. Entonces, aquí está, la ley de Ohm se expresa matemáticamente de la siguiente manera. Esta sería la ley de Ohm. Vamos a tenerla y nos bajamos hasta esa parte. Bien, aquí vamos a escribir. Entonces pegamos aquí esto y vamos a calcular entonces la intensidad de la corriente. Voltaje, ¿cuánto vale el voltaje de esta corriente? Bueno, vale 30 voltios, el del circuito, perdón. ¿Cuánto vale la resistencia del conductor? Vale 10 ohms. ¿Sí? Ok, ahora vamos a hacer la división fácil. Es todo lo que tenemos que hacer. Entonces sería 30 sobre 10, 3. ¿Y qué resultado queda? Bueno, aquí no hay de que si el volt, el ohm, aquí lo que importa es decir, bueno, yo sé lo siguiente, sé que voltios significa joule entre coulomb. Joule entre coulomb. ¿Sí? Y sé que ohm significa metro entre metro. Ok, perdón, me fui. Ok, bueno, cuando tenemos voltios, aquí vamos a considerar algo. Vamos a volver a la ley de Ohm. Como no se puede descomponer matemáticamente, vamos a ver, dice V, que es la diferencia de potencial, son voltios. La resistencia del conductor siempre debe estar en ohmios y la intensidad de corriente debe estar en amperios. Entonces quiere decir que esas respuestas son intensidad que siempre debe estar medida en amperios. Vamos a ver qué dice acá. Bien, 3 amperios. Y esta es la respuesta que estaba buscando. 3 amperios. Ok, entonces esa es la respuesta que estoy buscando. Y la ponemos aquí. Eso sería todo por ese circuito. Vamos al siguiente. Dice, determina la resistencia. O sea, nos hace falta este dato. Vamos, que lo que tenemos el voltaje, que es de 11 voltios. Tenemos la intensidad de la corriente, que es 5 amperios. Y nos faltaría nada más la resistencia de dicho circuito. Para ello voy a recurrir a la fórmula de la ley de Ohm, pero en este caso no va a poder aplicarse así tal cual,
porque necesito otro dato que es la resistencia. Entonces hay que quitar hay que dejar solo a la resistencia. Para ello la voy a quitar de aquí. Está dividiendo, pasaría multiplicando, y entonces quedaría de la siguiente manera. Pero ahora, para dejar solo la resistencia, la intensidad que está multiplicando pasa siendo lo contrario de multiplicar, que es dividir. Y aquí está la fórmula de resistencia. Bien, entonces vamos a poner el voltaje. El voltaje es 11 voltios. Y la intensidad de la corriente ya la vimos que es 5 amperios. Ok, bien, vamos a hacer esa división. 11 voltios entre 5 amperios. Eso me da resultado 2.2. Y como es resistencia, la resistencia siempre la voy a encontrar medida en unidades ohms. Y esa es la respuesta que estoy buscando. Bien, 2.2 ohms. Bien, vamos por la última. El voltaje suministrado, que nos falta el voltaje en este caso. Tenemos la resistencia, que es de 25 ohms. Tenemos la intensidad de la corriente, que es de 8 amperios. Y bueno, tenemos que determinar el voltaje. La fórmula sigue siendo la de la ley de Ohm. Esa no es esta. Y aquí vamos a poner la formulita. Bien, ahora nada más hay que despejarla para voltaje. O sea que la resistencia que está aquí dividiendo pasaría multiplicando. Y aquí vemos que queda el voltaje completamente solo. Y esa fórmula es la de que voy a utilizar para calcular el voltaje. Bien. Ok, vamos entonces a calcular. Nada más que el voltaje vamos a ponerlo del lado derecho, del lado izquierdo, porque se ve mejor. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Y bueno, vamos a hacer el cálculo entonces. Sustituimos cuánto vale la intensidad de la corriente, vale 8 amperios. Y cuánto vale la resistencia, 25 ohms. Ok, y eso sería entonces, ahí está. Vamos a hacer esa multiplicación, 8 por 25. Y me da 200. Y como es voltaje o diferencia potencial, se mide en voltios. Y esta es la respuesta de ese ejercicio. Bien, ahí está, 200 voltios. Bien, y ya tenemos entonces ahí los 3 ejercicios. Bueno, como ustedes podrán recordar, existen dos tipos de circuitos, unos en serie y otros en paralelo. Pero lo importante aquí es que sepan distinguir uno del otro. Bien, vamos a hacer un ejercicio de circuito en serie. Voy a utilizar la magia de la edición para poner. Bien, vamos a continuar con este ejercicio de circuitos en serie y en paralelo. Dice, tenemos aquí un circuito el cual está conectado a una corriente de 6 volts y posee 3 resistencias. Profe, pero ¿por qué las resistencias son cuadrados? Recuerden que la simbología, aquí la tenemos, y también resistencia puede ser un cuadrado, no solamente tiene que ser esa parte, ¿no? El zigzag. Bien, entonces tenemos 1 o 2, 3 resistencias y están conectadas a un solo voltaje, pero es importante saber cómo están conectados. Aquí podemos ver que está otro con 1, 2, 3, 4 resistencias que están conectadas a un solo voltaje. Bien, ustedes, bueno, deben de conocer que existen circuitos en serie y en paralelo. Los en serie son aquellos que, bueno, que en el caso cuando una parte, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de los focos de Navidad. Cuando los focos de Navidad se funde uno, cierta parte de los focos se apagan todos.
porque se descompone un foco. Entonces aquí sucede igual. Los circuitos en serie son, si se descompone una de estas resistencias, el circuito deja de funcionar por completo. Entonces, basado en eso, ¿cómo hago la resolución de circuitos en serie y en paralelo? Bueno, vamos a ver. Sucede que cuando tengo un circuito en serie, todo lo que es el circuito recibe una cantidad de voltaje, pero ese voltaje, esa intensidad de corriente, esa intensidad que viaja por todo el circuito es la misma en la resistencia 1 como la resistencia 2 como la resistencia 3. Todos reciben el mismo voltaje. Entonces la intensidad total de la corriente, voy a ponerlo con letra un poco más matemática, la intensidad total de la corriente es igual a la suma a la intensidad la resistencia 1 más que es igual a la intensidad de la resistencia 2, que es igual a la intensidad de la resistencia 3. ¿Okay? Bien. Ahora tenemos esa afirmación. Ahora vamos con las resistencias. Las resistencias todas son diferentes, sin importar si es en serie o en paralelo. Todas las resistencias pueden ser diferentes. Pero entonces el circuito debe de tener una resistencia equivalente, porque hay ciertos tipos de resistencias. Entonces la resistencia equivalente de este circuito es la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Entonces eso es lo que tenemos que saber, que todo circuito, llámese serie o llámese paralelo, tiene una resistencia total del circuito que es la suma del resto de las resistencias. Pero sucede que no todas las resistencias reciben la misma cantidad de voltios, porque aquí ya se consumió una parte, aquí este consume otra parte y aquí este resistor consume otra parte. Entonces a partir de ello puedo yo afirmar que los voltajes no son los mismos. Entonces voy a decir que el voltaje total es igual a la suma del voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Entonces de esa manera yo puedo saber eso. Vamos viendo cómo podemos resolver este ejercicio por su parte. Entonces, ¿qué dato nos hace falta en ese circuito? ¿Qué intensidad de corriente total circula por el sistema? Bueno, por el circuito más bien. Y bueno, vamos a hacerlo. Voy a borrar esto. Ahorita voy a cambiar de lugar, es otro circuito, ¿no? Bien. Vamos a ver. Entonces, tenemos que hay un voltaje total. El voltaje que se le suministra es el voltaje que pasa por todos lados. Entonces, el voltaje total es de 6 volts. ¿Sí? Tenemos también que hay una resistencia 1 que es 10 ohms. Tenemos, resistencia 1. Tenemos una resistencia 2 que es de 5 ohms. Tenemos una resistencia 3 que es igual a 15 ohms. Entonces ya tenemos todo eso. Hay que saber la intensidad total de la corriente. Bueno, entonces hay que saber primero que tenemos que tener una resistencia equivalente, que ya dijimos que la resistencia equivalente va a ser la suma de todas las resistencias para poder conocer la resistencia del sistema. Entonces, déjenme ver que se acomode, porque por una extraña razón no se acomoda. Ahí está. Bien, entonces vamos a basarnos todavía en la ley de Ohm. La ley de Ohm sigue siendo nuestro nuestro principal hecho aquí, ¿no? Nada más estamos manejando circuitos en serie o en paralelo. Bien, ok. Vamos a poner aquí esto. Bien, entonces ya sabemos que intensidad es igual a voltaje entre resistencia, pero ¿cuál voltaje? El total, y la resistencia también es la total. Necesitamos resistencia y voltaje total. El voltaje total no hay ningún problema, ya lo tenemos.
pero vamos a comprobar si en realidad es ese voltaje total. Entonces, para poder saber el voltaje total, entonces esta resistencia que está dividiendo pasaría multiplicando y me quedaría que voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí que el voltaje 1 va a ser igual a la intensidad, que no la conozco todavía. Entonces para ello, perdón, me estoy adelantando demasiado, primero debo conocer la intensidad de la corriente, esa. Entonces voy a saber primero la resistencia total del circuito. Entonces resistencia total es igual a resistencia 1, que vale 10 ohms, más resistencia 2, que vale resistencia 2, que vale 5 ohms, más resistencia 3, que vale 15 ohms. Ya tenemos ahí esas tres resistencias. Hay que hacer la suma, 10 más 5 más 15, que pues bueno, ya todo cerca de 30. 10 más 5, perdón, 5 más 15 me da como resultado 30. Entonces la resistencia total del circuito es 30 ohms. Bien, ok, entonces ya tenemos ahí ese circuito con 30 ohms. Vámonos a entonces la resistencia total del sistema es 30 ohms. Ahora vámonos con ya que conozco la resistencia, pues vamos a calcular la intensidad de la corriente. Entonces vamos a copiar y pegar aquí, y el voltios, o sea el voltaje total es de 6 voltios entre la resistencia total del circuito, que es de 30 ohms, y vamos a dividir 6 entre 30, hacemos la división, sacamos nuestra calculadora, 6 entre 30, 0.2, y que son amperios. Recuerden que la intensidad siempre va a amperios, y ahí está mi respuesta de intensidad de corriente. Bien, ok, eso es lo que nos están preguntando, pero siempre hay que comprobar si en realidad el voltaje total está bien. Para ello voy a decir, recuerden que la intensidad de la corriente es igual en cada parte del circuito. Acá lo expresé arriba, la intensidad de la corriente siempre es igual en todas las partes del circuito. Entonces vamos a hacer la solución. Entonces vamos a ver si es cierto eso. Entonces quiere decir que los voltajes también deben de coincidir aquí. Entonces vamos a poner, ya dijimos que voltaje, ya lo hemos calculado anteriormente, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Y yo conozco la intensidad del corriente total, que siempre es la misma, 0.2 amperios. Y la resistencia del circuito vamos a multiplicar por cada resistencia, o sea la resistencia primera. La primera resistencia que tengo, la 1, sería 10 ohms. 10 ohms. Y bueno, multiplicamos. 0.2 por 10 es 2. Bueno, si no saben, aquí está. 0.2 por 10 es 2, y son 2 amperios. Bueno, en este caso 2 volts, perdón. Vámonos con el segundo voltaje. El segundo voltaje va a ser igual, voltaje es igual a la resistencia, a la intensidad, que siempre es la misma, 0.2 amperios, por la resistencia pero en la parte 2, o sea, aquí 5 ohms, perdón. 5 ohms. Entonces, 0.2 por 5, vamos a ver cuánto da. Debe dar 1. Y me da un volt. Entonces, un volt. Recuerden que la suma de todos los volts tiene que dar 6. Porque así lo dice el problema, que esa es la resistencia total. El voltaje total, perdón, del circuito. Entonces, voltaje es igual a la intensidad de la corriente, otra vez, sigue siendo la misma. Recuerden que esta es igual en todas las partes del circuito. Y la resistencia en la parte 3, que es de 15 ohms.
Ok, y ahora vamos a poner 0.2 por 15. Y eso me da 3 volts. Bien, entonces si se supone que voltaje, o sea que esta afirmación es cierta, entonces vamos a ver si es cierto. Ahí está. Entonces voltaje 1, ya dijimos que vale 2 volts. Voltaje 2, que es 1 volt. Y voltaje 3, que es 3 volts. Bien, y ahora vamos a hacer la suma de esos 3 voltajes. Entonces sería 2 más 1 más 3. 2 más 1 más 3. Eso me da como resultado 6. Entonces ya sabemos que sí era 6 volts el voltaje total del circuito. Entonces la respuesta es resistencia total 30 ohms, intensidad total 0.2 amperios y lo que es el voltaje total 6 volts. Y aquí están mis respuestas. Bien, entonces ponemos aquí este y este. Bien, eso es por el momento todo. En el siguiente video, la parte 2, voy a subir la solución al otro circuito y aparte voy a subir cómo se hace un circuito. Bueno, vamos a solucionar de una vez el circuito 2. ¿Qué les parece? Entonces, vamos a... está. Y en la siguiente parte voy a subir los paralelos, ¿vale? Entonces vamos a copiar la parte de la solución, el cuadrito que uso, y ahora voy a basarme, pero ya no en el primer circuito, sino en el segundo. Entonces, segundo circuito. ¿Qué datos me da el segundo circuito? Bien, me dice que el voltaje total del circuito, que es es de 50 voltios. También tenemos que la resistencia en la parte 1 es 7 ohms. La resistencia 2, que es 4 ohms. La resistencia 3, que es 7 ohms. Y la resistencia 4, que es de 7 ohms también. Pero me voy a perder un poquito. 7 ohms. Ok, bien, ya tenemos todos esos datos. Ahora hay que saber cuál es la intensidad de la corriente que circula y cuál es la resistencia total de este sistema y cuál es el voltaje en cada una de las resistencias. Es muy importante que lo sepan. Bien, ok, aquí es importante que identifiquemos cómo sale y entra la corriente del circuito. Bien, una corriente no puede viajar bajo ningún concepto a a un polo igual. Entonces, si la corriente saliera de aquí hacia acá y este resistor es negativo, no podría hacerlo, ya que la corriente que debe salir debe ser positiva para que se sienta atraída por este polo, no negativa. Entonces se va a sentir rechazada, entonces la corriente va a viajar hacia el voltaje, entonces el potencial es negativo. Bueno, seguimos. Aquí vemos que la intensidad sí viaja de aquí a acá, porque ya dijimos que esta parte es la negativa. Entonces esta parte es la negativa
La negativa es esta, entonces si la va a absorber la positiva, va a salir por acá, va a seguir saliendo a la negativa. La negativa va a llegar a la positiva, aquí va a salir negativa otra vez, va a salir positiva y la corriente va a viajar de esta forma, ¿no? Bueno, eso no es tan importante, pero bueno, nos puede servir para algo, ¿no? Ok, entonces primero hay que saber la resistencia total del circuito. Eso ya lo sabemos mediante la fórmula que ya habíamos dicho. Bien, luego necesitamos la ley de Ohm para saber la intensidad de corriente, pero solo teniendo, recuerda que la ley de Ohm utiliza voltajes, resistencias e intensidades totales. Bien, ok. Seguimos. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya sabemos que el potencial toma electrones, no del voltaje, sino que los toma de tierra. Entonces eso quiere decir que el potencial es negativo. Pero bueno, eso, como les dije, no es tan importante por el momento. No estamos manejando potenciales con signo. Simplemente estamos viendo cómo se resuelve un circuito. Entonces vamos a lo siguiente. Entonces vamos primero a calcular resistencia total del circuito. Entonces, resistencia total del circuito es igual a resistencia 1, ya sabemos que vale 7 ohms, más resistencia 2, ya sabemos que vale 4 ohms, más resistencia 3, que ya sabemos que vale 7 ohms, más resistencia 4, que ya sabemos que vale 7 ohms también. Aquí es importante que tomen en cuenta algo. Profe, ¿pero por qué hay más de 3 resistencias? Porque hay más de 3 resistencias en el circuito, entonces quiere decir que no pasa nada si aquí le agregamos resistencia 4. Porque son 4 resistencias. ¿Cuántas resistencias puede haber? Pues las que indique el circuito. Ahora sí que esa no es decisión de nosotros, ¿no? Bien, entonces ya tenemos ahí eso. Vamos a hacer la suma. Sacamos nuestra calculadora y sería 7 más 4 más 7 más otro 7. Eso me da como resultado 25. Entonces la resistencia total del circuito es de 25 ohms. Bien, ok. Bien, ya tenemos ahí la resistencia total, un dato que siempre necesitamos. Ahora hay que calcular la intensidad de la corriente que pasa por todo el circuito. Recuerden que ese dato es igual en todas partes. Entonces, vamos a poner aquí el voltaje. El voltaje ya sabemos que es de 50 voltios. Y la resistencia, recuerden que tiene que ser resistencia total, serían 25 ohms. Ahora vamos a dividir esto. 50 entre 25 sería, ya sabemos que sería 2, pero bueno, vamos a comprobarlo. 2, entonces sería 2 ¿qué? Amperios. Recuerden que la intensidad siempre se mide en amperios. Ya tenemos entonces la intensidad de la corriente total, pero ahora hay que saber los voltajes. Entonces, los voltajes de cada resistencia. Para ello vamos a utilizar voltaje es igual a intensidad, bueno, ese sería el voltaje 1, es igual a intensidad de la corriente, que es 2 amperios, por la resistencia 1, porque es el voltaje 1, 7 ohms. Y entonces eso me da 2 por 7 son 14 y son voltios. Recuerden que del final debe dar 50. Bien, vamos con el voltaje, pero de la parte 2. Bien, entonces tenemos que la resistencia de la parte 2 es 4 ohms. El voltaje nunca, sería 2 por 4, y ya sabemos que es 8, perdón, me perdí, estaba escuchando una canción que me gusta. Volts, bueno, este es el voltaje de la parte 2 porque estoy usando la resistencia 2. Vamos al voltaje de la parte 3.
otra vez 7 ohms, y 2 por 7 se vuelven a ser 14, y el voltaje 4, y vuelve a ser 7 ohms, no cambia nada y sigue siendo 14. Ahora vamos a ver si el voltaje total es la suma de todos los voltajes. Entonces sería voltaje total es igual a voltaje 1, que es 14 volts, más 8 volts, más 14 volts, más 14 volts. Vamos a ver qué sucede con esto. Ahí está. Y vamos a poner el voltaje total ahora sí. Entonces, voltaje total es igual a la suma de todo eso que me dio 14 más 8 más 14 más 14 me da 50. Entonces ya vemos que sí, en efecto, el voltaje total sí es 50. Bien, y ahí está la respuesta a ese ejercicio. El voltaje total a resistencia total. Porque saco todos los datos, porque pues no me preguntaron nada para empezar, pero en fin, tenemos que resolver todos los circuitos, ¿no? Y la intensidad, que es la total. Al fin y al cabo la intensidad total todas valen iguales, no cambia la intensidad de un circuito paralelo en serie. Y ahí está mi respuestas que estoy buscando. Vamos a señalarlas por acá para que las vean claramente. Resistencia total, intensidad total y voltaje total. Muy bien, esas serían mis respuestas finales. Sería todo por el video del día de hoy. Como les digo, en la siguiente parte voy a subir los circuitos, pero ahora en paralelo, para ver qué sucede, porque no es el mismo procedimiento, el paralelo cambian. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.